Mis amigos, gracias por la sintonía, por recibirnos cada semana en su programa Portafolio Económico. Una semana cargada de noticias, novedades, auditorías por todos lados, Cámara de Cuentas full. Hay muchas cosas que ver, el gobierno anunciando modificación de presupuesto. Y para eso, pues, tenemos un gran amigo, un gran colega, para analizar todos estos temas y edificar a la sociedad dominicana. Andrés Terrero, contador público, expresidente de la Cámara de Cuentas, un profesional con una trayectoria realmente admirable. Andrés Terrero, buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Cómo ha visto esta semana? Hola, hola Basilio, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Hacía mucho que no estábamos. Pero yo creo que hay muchos temas interesantes que podemos nosotros tener oportunidad de revisarlos, analizarlos y darle otra opinión objetiva con relación a estos temas. Así es, Andrés. Andrés, hay temas, retos que el presidente Luis Abinader tiene con todo este, diríamos, este recibimiento de un país en una situación sumamente complicada. Y uno de los temas que el presidente tiene como tarea es el tema del sector turismo. Aquí hay una gran, diríamos, un gran trabajo. ¿Cómo tú sientes estas medidas que ha ido anunciando el presidente? Por ejemplo, indica que no va a aplicar pruebas a los turistas, sino que van a ser aleatorias para que estas pruebas sean, diríamos, bien administradas para los que tienen necesidad urgente de ellas. ¿Cómo tú evalúas todo esta estrategia? Mira, en realidad el sector turístico es sumamente importante para el país. Primero, juega una parte importante en el eslabón de la captación de recursos y el desarrollo del país. Para la República Dominicana en este momento es muy cuesta arriba poder levantar el turismo en las circunstancias que estamos, tanto Dominicana como el mundo. Pero los países como nosotros, subdesarrollados, todavía quizás para la gente, los turistas que emigran o que vienen, es más difícil y más también viendo la competencia que hay. El gobierno está tratando de hacer lo posible de que la gente venga y tú poniéndole las cosas fáciles para evitar que digan, no, yo no voy para allá. Entonces ahí me piden unas pruebas, me piden esto, yo voy a descansar. Entonces creo que el sistema tuvo razonable de poner que la vamos a hacer aleatoria, de manera que puede ser, tú puedes poner un semáforo, que la gente camine, cuando tú camines pase, pone en rojo, entonces a usted hay que hacerle la prueba. A usted no, verde y pase por ahí. Para que la gente pueda venir. Se están tomando las medidas adecuadas en los centros hoteleros. El presidente hizo una reunión con todos los propietarios y los administradores de hoteles, pensando, y creo que también los turoperadores, pensando en eso, en poder atraer y que la gente se sienta seguro. No va a ser fácil. No va a ser fácil porque la pandemia no depende de nosotros. Ni siquiera la acción depende de nosotros. Terrero, ¿y cómo evaluar un plan de reactivar el turismo con unas limitaciones diríamos, de decretos de situación de emergencia, sobre todo con el tema del toque de queda? ¿Cómo tú ves que eso puede convivir para lograr realmente tener disparar la ecuación del turismo? Es muy difícil, pero algo se va a lograr. La ventaja que tenemos es que nuestros centros de hoteleros de las costas, digamos que Puerto Plata, Punta Cana y esa zona, son básicamente turismo de todo incluido, en lo cual la gente llega a los hoteles y se queda en el centro, que tiene todo lo que anda buscando lo tiene ahí. Y la gente no hace turismo de city tours o de cosas históricas, no lo hace. Entonces es mucho más fácil poder vender una oferta turística en base al todo incluido. Pero no es fácil, porque no es fácil para nadie, lo reitero. Es un gran reto para el gobierno, es una oportunidad que tiene el presidente Abinader para poder salir airoso de la crisis, porque no es un tema exclusivo de nosotros, o sea, es un tema global y entonces se nos va a evaluar globalmente.
Y realmente hay un reto grande. Y también, Terrero, en esta semana ha estado sobre la mesa diríamos, el sometimiento de un segundo presupuesto complementario. Y vemos que los gastos realmente están bien disparados, ¿no? Con todo este plan que tiene el gobierno de asegurar 2 millones de personas, de equipar los hospitales con las camas. ¿Cómo tú evalúas? Ya vimos que justamente ayer viernes se aprobó en la Cámara este presupuesto. ¿Cómo puedes evaluar y todo el complemento que el presidente ha incluido en este plan presupuestario? Bueno, lo lógico era que pasara eso. Ya el presidente Medina, antes de salir de su mandato, había hecho un presupuesto complementario basado en lo que tenía en ese momento. Y ahora, lógicamente, con estas iniciativas que requieren de recursos, había que reajustarlo de nuevo, presentarlo. Naturalmente, y lo dijo el presidente, todo esto va a depender de recursos externos, o sea, fuentes de financiamiento, porque no tenemos ingresos. Los ingresos han caído desde marzo para acá, todos los del área productiva están en el piso. Entonces no hay recursos con qué, pero el país tiene que seguir. Entonces, ¿cómo seguimos? Bueno, pues endeudando el país más, pero hay una justificación que no podemos ahora estar pensando en el tope de la deuda, por porcentaje del PIB, cuánto representa así, sino que lo que tenemos que pensar es en cómo salimos adelante para ver si el 2020 podemos terminar y que quizás, como dicen algunos, que para finales de 2020 o antes, noviembre o diciembre, tengamos una vacuna aquí, que el presidente ha asegurado que la República Dominicana está en la lista para recibirla, para ver si paramos o aguantamos esta pandemia. Terrero, el presupuesto, este proyecto incluye una modificación de la ley 4620 de transparencia y revalorización patrimonial. Incluye inclusive una amnistía donde se está proponiendo pagar un 3.5% para dejar amnistiado o libre de fiscalización los periodos 2017, 2018 y 2019 inclusive. ¿Entiende, Terrero, que esto pudiera generar un ingreso adicional a pesar de tener un flujo de caja diríamos, muy lesionado por el tema de la pandemia? Mira, yo he leído la propuesta, pero no me queda claro y es bueno que lo podamos discutir. Cuando te dice que el proyecto se va a amnistiar el 2017, 18, 19 y que se le va a poner un valor fijo para pagar, me pregunto si esto aplica para quienes no han declarado la renta o si aplica para los que declararon su renta y pagaron, por ejemplo. Fíjate que es un buen punto, porque como diríamos, esta inclusión del párrafo 4, que incluye esta modificación, está, diríamos, anclado o está incluido en una ley de transparencia. Entonces, lo que le corresponde al que no ha declarado, entonces subir su declaración y si tiene algún elemento que incluir en la declaración, por un tema de que ese patrimonio necesite ser transparentado, porque debemos tener pendiente, Terrero, que el artículo 8 de la ley 4620 contempla la eliminación de los recargos y los intereses. Bueno, que esta lo está modificando para que sea una eliminación completa de los intereses. Entonces, diríamos que no, parece que no está siendo incluido, porque ya, como viene, diríamos, de la mano con la ley de transparencia, pues diríamos que se recoge ahí mismo en esa propia ley, y solamente la amnistía está incluyendo a los que son contribuyentes de impuestos sobre la renta y TEVIS. Ok, pero contribuyentes que ya declararon su renta en esos años o que no hayan declarado. Que no hayan declarado. O sea, Okay. que hayan declarado, perdón, porque no menciona lo que estén omiso. O sea, solamente... Okay, pero entonces vamos a suponer que la pandemia ocurrió en el 2020, ¿verdad? Comenzamos en marzo del 2020, pero yo pagué mi renta del año 2018, lo pagué en el 19, y la del 2017 la pagué en el 18. Ya yo pagué la renta, la pagué. ¿Me van a amnistiar una renta con efecto retroactivo? ¿O estamos hablando de que aquellos que no han podido presentar la declaración jurada para el 2019, que se supone que tocaba en el 20, que no estén todavía, aunque no estamos hablando de omisos, sino que no pudieron presentar?
y que además la Administración Tributaria dio plazos para eso. Correcto. Sí, ahí esa parte quedó pendiente de recoger en esta propuesta para esas personas que no han presentado por la razón que sea, pero diríamos que el tema está que si una persona presenta tardío, por ejemplo, le genera recargo de intereses. Sí. Pero como la ley 4620 plantea la eliminación, diríamos que solamente estaría pagando el impuesto. Okay. Porque evidentemente para acogerse a la amnistía, que esta propuesta es distinta, Terrero, a otra que hemos visto en otros años, que dice, si tú no has presentado, con la presentación y el pago, pues ya te queda amnistiado a la vez. Okay. Esta no, esta solamente está planteando amnistiar al que es contribuyente. Y es como una manera, porque siempre hemos escuchado, Terrero, al que paga. De hecho, usted es uno de ellos. Sí. Que cada vez que hay una apertura, diríamos que favorece al que no cumple. El que cumple se resiente, dice, bueno, pero ¿qué sentido tiene si siempre estoy yo en la regla y cada cierto tiempo, entonces para mí no hay ningún beneficio? Claro. De hecho, Terrero, se está comentando que, o sea, y hemos estado analizando creo que en la primera amnistía del presidente Leonel Fernández, se estableció como condición que los contribuyentes que habían pagado por encima de la tasa efectiva de tributación se podían amnistiar con costo cero. O sea, como una manera de honrar y de premiar al que había pagado. Y fíjese, por ejemplo, se está contemplando que 3.5 ahora es mucho con respecto al que ha cumplido. Sí. Y viéndolo desde ese punto de vista es correcto. Entonces yo creo que, y parece que según vimos ya que se aprobó el informe de la comisión, parece que el anteproyecto va a pasar sin mayores temas, o sea, se va a aprobar exactamente como fue sometido. Entonces, pero, sin embargo, me pregunto, Basilio, por ejemplo, una persona que presentó declaración jurada en el 2018, vamos a decir en el 2017 y la presentó en el 2018, pero subvaluó los ingresos. En vez de registrar que vendió 50 millones de pesos, dijo que vendió 1.200.000. Perfecto. Eso entraría en que yo pueda revelar una revaluación de mis activos diciendo, mira, yo me equivoqué y yo declaré menos la renta, perdónenme, y no pague impuestos. ¿Qué pasaría? Bueno, ahí tiene la oportunidad justamente de aprovechar y amnistiarse, o sea, de pagar el 3.5 de los ingresos que establece la propuesta de dice de los ingresos netos. ¿Qué quiere? Ingreso neto. Ordinario, los operacionales. Ok, o sea no ingreso menos gastos. No ingreso menos gastos, no. Que de hecho no va a ser tan atractiva para sectores que tienen tan altos volúmenes de venta y quizás su margen no es un margen tan, ¿verdad?, tan favorable. Sí. Sobre todo el que vende grandes volúmenes, Terrero, el que vende grandes volúmenes en el mercado normal, sí. Su margen no es tan elevado. Pero bueno, ahí está la propuesta, Terrero, que nosotros habíamos inclusive pedido que, porque la ley 4620 realmente no, por las circunstancias del COVID y de los efectos económicos que ha producido a los sectores, no estaba siendo tan atractiva. Porque habría que pensar, Terrero, que a menos que uno no tenga una situación muy, diríamos, puntual con un bien, un patrimonio no declarado, pero por ejemplo, temas como revalorización y todo eso, habría que pensarlo, porque en la medida que tú revalúas, pues ya ese bien tiene que declararse en el futuro por el valor que se esté revaluando. Pero como las amnistías, como los temas fiscales no son camisas generales, son camisas a la medida de cada quien evalúa hasta dónde le favorece y entonces en función de eso hacer ese proceso. Yo entiendo que, y ahí Terrero, tú eres diríamos un conocedor en materia de prevención de lavado de activos, que esta ley 4620 es sencillamente un pendiente de la ley 155. Sí. Bueno, eso es un tema también colateral ahí, porque precisamente yo pienso que el gobierno ha hecho algo interesante y eso viene desde el gobierno anterior.
con estos proyectos, porque la revalorización yo creo que no conviene a todos. Por ejemplo, el tema de una ganancia de capital en un inmueble, que al final de cuentas que si no te acogiste a la ley, vas a tener que pagar una diferencia importante entre lo que es el precio histórico del bien y el precio de venta. Sin embargo, ahora tengo una oportunidad de, por un monto fijo, poder resolver ese tema a futuro. Terrero, y de hecho, fíjate que ese tema que tú mencionas es súper interesante porque es seguro que el año que viene vamos a tener muchas propiedades en ventas, producto del mismo tema del flujo, Sí, sí. que verdad que muchas personas físicas, inclusive personas que tienen deudas con bancos que probablemente no les sea tan fácil remontarse, pues tienen la oportunidad de replantear el tema, de reevaluar los activos, porque estamos hablando que, como bien tú dices, al momento de venderlo, el valor, tu costo será el costo revaluado, pero también hay otro tema, Terrero, importante, y es que en los últimos años, hemos tenido, diríamos, problemas con los bancos, porque cuando uno presenta un estado financiero de una empresa o de una persona a un banco, ese estado no está expresando Sí. la fotografía del momento de esa empresa que tiene, vamos a suponer, un edificio en la 27 de febrero y le costó hace 30 años 2 millones de pesos y hoy el edificio vale 150. Entonces, también esto va a ser muy beneficioso porque el sector bancario, sobre todo el sector que necesita medir la capacidad de los activos, pues ahí vamos a tener una oportunidad de que esos estados financieros pues puedan reflejar una realidad mucho más actualizada. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Terrero, vamos a irnos a una pausa para que regresemos y hablemos de los temas que han estado circulando en toda esta semana con el tema de las auditorías, todos los funcionarios que están recibiendo ministerio, pues le están solicitando a la Cámara de Cuentas que auditen, y también vimos que entró ahora como en el roster la Contraloría. Mis amigos, nos vamos con nuestro productor y regresamos en breve. Mis amigos, gracias por la sintonía. Seguimos conversando con el licenciado Andrés Terrero, expresidente de la Cámara de Cuentas, contador público autorizado, miembro del Instituto de Contadores Públicos desde hace muchos años. Andrés, hablemos un poco de lo que ha estado sucediendo con los ministros que han estado recibiendo y se han estado posicionando en los diferentes ministerios. Lo primero que están haciendo es solicitando una auditoría a la Cámara de Cuentas. Por ejemplo, vimos recientemente en la MESID, el licenciado Franklin Fermín solicitó auditoría, aduana, solicitó auditoría, y básicamente los ministerios están haciendo una solicitud. Yo quisiera, Terrero, que edificáramos a nuestros televidentes y que nos diga cómo funciona la Cámara de Cuentas en su rol. Sí. Bueno, la Cámara de Cuentas es el órgano del control que representa el control externo del Estado Dominicano y tiene como función fundamental auditar todos los estamentos del Estado, todos los estamentos del Estado, e incluso entidades privadas que manejen recursos públicos o que tengan algún enlace de contrato con el Estado Dominicano, cual que fuera. Todo el que maneje fondo público puede estar sobre el alcance de las atribuciones de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es el auditor externo del Estado Dominicano y se maneja de una manera con presupuesto independiente y sus accionarios independientes. Tienen competencias para determinar responsabilidades civiles, administrativas y penales, cuando entiende que hay indicios de responsabilidades penales de un funcionario. Pero en este caso, lo remite al Ministerio Público con sus evidencias o sus pruebas para que el Ministerio Público las evalúe.
Si considera que hay mérito para llevarlo a la justicia, entonces el Ministerio Público lo eleva a la justicia para que se debata ya en el sistema judicial. Terrero, es importante que nuestros amigos comprendan que estamos haciendo un análisis técnico sí. del proceso, ¿verdad? Para que seamos objetivos y podamos aprovechar tu participación. Correcto, correcto. Entonces, desde el punto de vista técnico, lo que hace la Cámara es que debería auditar todas las entidades, pero eso es difícil. Y más en un momento en que hay un cambio de gobierno, en que todo incumbente que llega quiere saber qué encontró. No porque cuando llegaron hicieron una relación de activos, de deudas, patrimonio neto, qué cosa es esto, compromisos contingentes que quizá no sabemos, que quizá el incumbente saliente se comprometió a decir esto es lo que hay, si lo hicieron. Pues entonces, como quiera, los incumbentes nuevos quieren del órgano que tiene la facultad constitucional y legal en que venga a revisar y me diga qué realmente efectivamente yo estoy recibiendo. Ahora bien, la capacidad que tenga, la capacidad técnica, la capacidad económica y la capacidad, diríamos que, de logística que tenga la Cámara de Cuentas es lo que tenemos ahora que pensar en cómo se puede hacer. Es imposible que la Cámara de Cuentas pueda dar una respuesta ahora a todas las auditorías que están pidiendo y las que van a pedir. Es imposible. Y esto se produce fácilmente por lo siguiente. No hay los recursos suficientes en el presupuesto asignado a la Cámara de Cuentas para que realice su trabajo del control externo como debe hacer. ¿Qué es lo que se ha hecho? La Cámara de Cuentas lamentablemente no ha podido dar resultados favorables o lo que la población espera prácticamente en ninguna de las gestiones, porque no tienen los recursos, muchas veces no tienen la calidad técnica y también desde el punto de vista de equipamientos no estaba acorde. Era una entidad, por ejemplo, análoga que debe estar auditando entidades que están con equipo de tecnología de última punto, ¿verdad? Última generación. Entonces, Terrero, pero ¿cómo tú puede. evalúas? Por ejemplo, en la prensa en la semana antepasada salió que que la Junta Central Electoral solicita a la Cámara de Cuentas auditarle del 2016 al 2020. Y la Cámara de Cuentas pues acepta ¿verdad? La solicitud, la petición. Entonces la pregunta es, Terrero, y tú como un conocedor en esa materia puntual, una solicitud a uno le resulta un poco extraño o raro dentro de la planificación que una entidad tan importante como la Junta Central Electoral tenga 4 años que no haya sido incluida en la planificación de la auditoría. ¿Por qué sucede eso? O sea, ¿cuál es el tema que hay ahí con esa planificación? Eso es un asunto difícil de entender. Primero porque es una entidad que debería tener la vigilancia por lo que representa, porque representa la fortaleza de la democracia. La tienen en sus manos. Entonces se supone que debió estar en los 4 años por lo menos en la planificación de auditoría de la Cámara de Cuentas. Pero nada, yo no puedo evaluar qué pasó internamente, pero lo que hemos visto es que no ha dado un resultado a la Cámara tangible que pudiéramos decir sí hicieron tal cosa. ¿Qué íbamos a hacer nosotros? Nosotros teníamos cuando llegamos a la Cámara de Cuentas 4.800 y tantas entidades que auditar. Entonces no podías tú hacer jamás en un año eso, jamás. Y lo que planificamos fue que en 4 años que íbamos a estar ahí, se supone que íbamos a auditar las entidades, íbamos a pasar por las entidades, pero básicamente viendo las entidades que tenían presupuestos de impacto, o sea, tú verías, bueno, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación, Ministerio XXX, que tienen un porcentaje importante del presupuesto nacional. Vamos a auditar esas entidades. ¡Bum! La auditamos un año. Entonces vamos a otro año a auditar entidades con menor presupuesto. Y así sucesivamente en 4 años da la vuelta y vuelve y eso porque no puede auditarla toda, jamás en la vida. Aunque tuviese todos los auditores que tú tuvieras, no puede, no tiene la capacidad. Pero sobre todo
Falta de presupuesto, sobre todo. Terrero, que de acuerdo a este momento, porque quizás, bueno, que yo recuerde, no había visto un momento tan efervescente con esas ansias de auditar. No recuerdo haberla visto en ningún gobierno, siempre se hablaba de que se iba a auditar, pero aquí vemos una línea de, diríamos, una decisión del presidente por un tema de, como ellos han dicho, de cumplir con una política de transparencia. ¿Cómo se debería de administrar, por ejemplo, la Cámara de Cuentas ante tantas solicitudes que le están llegando? Porque entonces, si no la atiende, pues quedaría muy expuesta a una incapacidad de hacer. ¿Cómo tú puedes mirar eso desde el punto de vista técnico? Porque al final del camino es una realidad que la Cámara tiene ahí. No. Lo primero es que, como tú dices, es cierto, hace mucho que no veíamos eso, o no recordamos mucho, porque no había cambio de gobierno hace 16 años. Correcto, así es. O sea, primero, para comenzar, y en los gobiernos anteriores, por ejemplo, cuando Leonel Fernández volvió de los 4 años de Hipólito Mejía, no hubo tanto problema de efervescencia con eso. O sea, eso viene de mucho tiempo atrás, ¿entiendes? Ahora, un cambio de gobierno donde hay un partido que tiene 16 años fuera, de una forma u otra, sea el partido viejo, que era PRD, con el PRM, y entonces además de que hay muchas denuncias de corrupción, porque también ese es el tema. Hay muchas denuncias de corrupción. Y entonces eso debería la gente esperar respuesta. Y el gobierno ha dicho que va a dar respuesta. Y el presidente ha dicho en su discurso de inauguración muy bien y muy valiente de que no se va a apañar corrupción del gobierno pasado ni del actual. O sea, muy bien, eso muy bien. Entonces la Cámara de Cuentas lo que tiene que hacer es orquestar un plan y como su ley le permite, subcontratar firmas de contadores públicos independientes que están en el mercado, calificadas, y que la acompañen a hacer ese trabajo de auditoría. Un acompañamiento, porque esa diferencia, hay una diferencia grande entre la auditoría que hacen las firmas de contadores públicos independientes, que son para dictaminar sobre la razonabilidad o no de los estados financieros de una entidad. En este caso, la Cámara de Cuentas tendrá que hacer auditorías punitivas, buscando, hurgando para ver si hay irregularidades mayores que tengan indicios de responsabilidades penales. Similar a una auditoría forense, Terrero. Es correcto, exacto, para buscar argumentos forenses que puedan ser indicios de responsabilidades penales para acusar a una persona. Pues no es un problema, como dice el Contralor de la República, no estamos persiguiendo a nadie, pero hay que hacer el trabajo. Y hay un reclamo de la sociedad civil, de la sociedad en sentido general, de que ha habido corrupción. Pero muchas veces la gente habla de mucha corrupción y a veces no es tanto la corrupción. Porque en los indicadores de corrupción de Transparencia Internacional, los últimos años, el gobierno de Balaguer, el gobierno de Jorge Blanco, el gobierno de Hipólito Mejía, sucesivamente, el número que tiene Transparencia Internacional es casi igual siempre. Nos hemos quemado en todos los años. Hemos sacado entre 28 puntos sobre 100 a 34 puntos sobre 100. O sea, no ha habido ningún gobierno que diga, yo saqué 50 y si saqué 50 me quemé, como quiera, porque 50 es una nota de quemarse. Entonces, lo que estamos es una situación bastante compleja. Terrero, siguiendo en esa misma línea, en esta semana vimos unas declaraciones de que en el plan social de la presidencia se llevaron los discos duros. Desde el punto de vista, porque ya eso es un acto terrorista desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Porque partiendo de la información, de lo que ha salido, ¿qué procede desde el punto de vista de auditoría, por ejemplo, porque ahí iría entonces una solicitud especial para auditar entonces ese evento de manera puntual, por ejemplo, o esos eventos que pudieran ser de ese tipo? Bueno, lo primero es que hay que determinar si la información es tan veraz como lo hemos leído. Porque ya sabemos que los discos duros no son tan duros, ¿verdad? Que la información está en las nubes. Así es. Y que tú puedes buscar, digamos que contingencias en donde tú tienes resguardo o backup de la información en diferentes sitios. Hay que ver qué fue lo que no encontraron. Y yo creo que lo mejor es esperar una respuesta más razonable sobre este tema para poder abordarla. Ahora, en el caso de que fuera así, esto habría que hacer una auditoría forense
sobre los equipos tecnológicos que se han llevado o sobre la información tecnológica que se han llevado. Y eso debería aparecer, si fuera así. Si fuera así. Y entonces hay técnicas forenses de la firma de contadores públicos independientes y que son expertas en esto para poder buscar esa información, obtener que sea borrado y poder diagnosticar qué pasó. Terrero, Pero, la contratación de firma. El Instituto de Contadores tiene un registro de firma que lo ha venido trabajando durante muchos años, depurando información, depurando calidad técnica de sus integrantes. ¿Cómo tú entiendes que debería de ser ese proceso a la hora de seleccionar firma, de licitar firma? Partiendo de la Cámara de Cuentas, pues yo quiero que hablemos específicamente en unos minutitos de la Contraloría y lo que está pasando en la Contraloría. bueno, aquí hay muchas instituciones que tienen registro de firmas. Lo tienen las superintendencias, por ejemplo, lo tienen la Cámara de Cuentas, lo debe tener la Contraloría de la República, que también tienen su ley, que tiene esa opción para hacerla, lo tienen los organismos multilaterales, los que tienen financiamiento aquí, que también tienen su registro de firma. En sentido general, mucha gente tiene registro de firma. Pero el gremio, el Instituto de Contadores Públicos, es el principal. Es de él que depende de que cuando yo quiera hacer un registro, vengan de ustedes, porque las firmas deben estar registradas en el Instituto de Contadores Públicos autorizados. Y cuando se registran ahí, ustedes hacen una debida diligencia completa para determinar si la persona cumple con los requisitos de que cuántos socios son, si son socios reales, si tienen sus activos completos, si tienen calidad profesional bien, que si hacen auditoría, si la hacen adecuadamente conforme con las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de auditoría, y en fin, también la diafanidad de la gente, la capacidad moral de los socios, en fin, muchas cosas, y sus empleados. Entonces, si ustedes tienen eso y los otros organismos lo hacen basado en lo que viene el Contador Público, entendemos que estamos bien. Eso no quiere decir que la firma no falle, ¿eh? Porque hay fallos de firmas y hemos tenido históricamente. No, aquí no ha ocurrido mucho como en Estados Unidos y Europa, donde hay demandas a las firmas de contadores públicos por mala práctica. Eso vendrá. Y eso creo que debió haber llegado antes. No ha llegado, pero vendrá. Ahora bien, las firmas, la Cámara de Cuentas, que tiene ese stock de listado, sí puede hacerlo y debería, como dijimos anteriormente, auxiliarse de ellas cuando no pueda hacer, tanto porque no tenga la capacidad técnica, o porque no tenga la calidad, o porque no tenga los recursos humanos capaces para hacerlo. Terrero, en los últimos años, bueno, y quizá por las mismas programaciones de auditoría, por lo menos que hayamos visto públicamente, no hemos visto mucha integración de trabajo con firmas externas. Y bueno, y por ende tampoco hemos visto mucho proceso en justicia ¿verdad? Por resultados en estos procesos. ¿Tú entiendes que a partir de esta gestión eso pudiera comenzar a cambiar? Mira, déjame decirte que esta es una buena pregunta porque creo que ocurrió algo en el 2015 que yo no lo sabía. Y fue una sentencia del Tribunal Constitucional que por un caso específico del Banco Central eliminó un artículo o dos artículos de la ley 1004 de la Cámara de Cuentas. No recuerdo el debate, nos parece que no se hizo debate y la conclusión no. Y yo creo que el Banco Central tenía razones de lo que estaba alegando, pero además parece que eso quizás fue mal interpretado en la Cámara de Cuentas de la República y por eso parece que no utilizaron las firmas de contadores públicos para hacer trabajos. La Cámara de Cuentas está facultada para buscar el auxilio de las firmas. Lo que no está facultado es que cuando una entidad del sector gobierno quiera hacer una auditoría, ese concurso lo haga la Cámara de Cuentas y le diga, yo soy el que va a hacer concurso y que te va a auditar a ti es fulano de tal. Eso es lo que yo entiendo que ha derogado el Tribunal Constitucional. Pero hacer lo otro, no. Y yo creo que ahora se debería ver con mucho más oportunidad para que las firmas que están reconocidas y están en los solicitados pudiesen coayudar a la Cámara de Cuentas y a otras, y en el caso específico de la Contraloría, que podemos explicar basado en qué dice tanto la ley como el reglamento que se pueden utilizar las firmas.
Terrero, vamos a una pausa para que regresemos con la Contraloría, porque ese tema es muy importante y tu recomendación sería saludable para que los procesos se hagan como deben ser. Mis amigos, nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Mis amigos, regresamos con Andrés Terrero, contador público autorizado, expresidente de la Cámara de Cuentas. Andrés Terrero, hay un tema ahora mismo en esta semana que ha estado copando la prensa. Y es primero la rueda de prensa del presidente Luis Abinader con el Contralor para anunciar la contratación de firma por parte de la Contraloría. Y me gustaría que tú hicieras un análisis. ¿En qué consiste esto y hasta dónde la Contraloría tiene facultad de contratar auditoría? Porque hasta ahora lo que ha salido, inclusive hasta en la rueda de prensa, se habla de auditoría externa. Me gustaría que tú expliques al público ese tema. Lo primero es que habla muy bien del gobierno del presidente Abinader, de que quiera transparentar las acciones del gobierno e incluso revisar que acciones que pudiesen haberse hecho inadecuadamente puedan salir. Eso se puede hacer, lógicamente, o se debe hacer con auditorías, pero tienen que cuidar la forma y las leyes. En el caso en particular, la Contraloría General de la República, que tiene un rol constitucional, su rol es ser el auditor interno del Poder Ejecutivo. Lo dice la Constitución de la República. Pero además, tiene también como atribución fundamental y exclusiva el control previo. El control previo es que todos los desembolsos, los libramientos y los contratos y cualquier otra operación que se haga debe ser revisada y autorizada por la Contraloría General de la República en rol de auditor interno, porque es el auditor interno del Estado Dominicano, del Poder Ejecutivo. Entonces, todo lo que ha pasado en estos años, vamos a ver, digamos, del gobierno del PLD, ha sido autorizado por la Contraloría General de la República. Y no es por una persona en particular, sino por la entidad. La entidad es la Contraloría General de la República. Y el artículo 247 de la Constitución de la República detalla el rol constitucional de este órgano del Poder Ejecutivo. Claramente lo establece. Y pone también cuáles son la ley 1007 y el reglamento de la misma ley, cuáles son las atribuciones y las competencias que tiene la Contraloría General de la República. La Contraloría de la República, si deciden hacer ahora auditorías o convocar, vamos a explicar de que en el artículo 28 de la ley 1007 de la Contraloría le da potestad para contratar o subcontratar firmas de contadores públicos independientes para hacer trabajos de evaluaciones y de revisión de controles internos. No auditoría financiera ni forense. Correcto. La ley, lo dice claro la ley, aunque la ley quizá no está tan clara, pero cuando te dice el objeto al inicio y lo que dice la Constitución de la República, te dice, tu rol es aquí. Sin embargo, el reglamento de la propia ley, en el artículo 55, te dice que esas contrataciones de firmas, lo voy a leer, las contrataciones de firmas es para auditores internos. Artículo 55 del reglamento de la ley 1007 dice, reglamento de contratación de firmas privadas para apoyar auditorías internas. Ese es el título que tiene el reglamento. Terrero, ¿cuál es la diferencia entre una auditoría interna y una auditoría externa? Bueno, el auditor interno es que revisa los controles internos, trabaja en las políticas, en las normas de controles, asegurar de que esos controles funcionen adecuadamente
verificar en todo momento que la gente no desvíe esos procesos. Y en el caso particular de la Contraloría, que yo no estuve de acuerdo nunca cuando eso estaba en la Contraloría y en la Constitución del año 2010, yo mandé una comunicación formal al Congreso diciendo que eso debería quitarse, que el control previo, ¿para qué? Para que la Contraloría fuera el auditor interno y no se involucrara en los procesos. Entonces, en este caso está involucrado en las dos cosas. Ella dice un rol de auditor interno, pero además también autorizo. Entonces, cuando autorizo, ya yo me mezclé en la operatividad del área. Y no es que lo hizo, porque el sello que está ahí no es de Andrés Terrero, sino del auditor de la Contraloría, con su rol de auditor interno, y diciendo que él verificó y aprobó ese pago. Si, todos los pagos están aprobados. No hay un pago que se haya hecho que no esté aprobado por la Contraloría de la República. Y no hay un contrato que no haya sido revisado y aprobado y vetado, digamos, validado por la Contraloría General de la República. Y entonces el rol del auditor, la diferencia entre el auditor externo es que ese es el que tiene el rol de hacer una auditoría financiera, de gestión, medioambiental, etcétera, etcétera, y que tiene como objetivo final emitir un dictamen con una conclusión o una opinión sobre la razonabilidad de las cifras de los estados financieros. Y en ese rol que tiene la Cámara de Cuentas, con responsabilidades penales, que lo tiene por ley, no lo tiene la Contraloría de la República. Las responsabilidades podían ser civiles y administrativas para la Contraloría. Y la Cámara tiene esas dos, pero también tiene las penales. Y le sirven para poder elevar un recurso al Ministerio Público, como habíamos dicho previamente. Terrero, entonces estamos diciendo que si la Contraloría contrata a una firma, ese resultado no pudiera la Contraloría por sí solo llevarlo a justicia para sustentar una... Desde el punto de vista legal, no puede. No tiene esa facultad. Y eso es lo que nosotros hemos hecho como opinión para ayudar al Estado Dominicano, para ayudar al presidente de la República. Diciendo, ojo, verifiquen esto en las leyes, que hay una limitación al alcance para la Contraloría General de la República. Terrero, he escuchado algunas opiniones de que lo que la Contraloría trata de hacer es auditar la gestión anterior. Desde tu punto de vista, siendo el mismo órgano, como bien tú planteas, siendo el órgano que ha estado en los procesos y tiene la responsabilidad de asegurar que la política se cumpla, no es una mala interpretación pensar que estoy auditando el gobierno anterior, sino auditando mis propios procesos. Es una interpretación incorrecta. Lo que me estoy auditando soy yo mismo. O sea, no es que va a auditar, como yo oí que dijo alguien, no, la Contraloría lo que va a auditar es al gobierno de Danilo Medina o de Leonel Fernández. No es así. Se va a auditar a sí mismo. Porque tú puedes quitar, inclusive tú puedes cancelar a todos los auditores de la Contraloría y poner auditores nuevos. Y decir, vamos ahora a auditar. No, pero no fueron los auditores que se fueron. Es a la Contraloría que tú estás auditando. Porque ese auditor que puso su sello ahí era de la Contraloría de la República. Era un oficial de cumplimiento de la Contraloría. Correcto. Y lo hacía en el rol que le da la Constitución de la República. Porque vamos a leer brevemente lo que dice el artículo 247 de la Constitución. Es la ley madre. Dice, artículo 247, control interno. La Contraloría General de la República es el órgano del Poder Ejecutivo, rector del control interno. Ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos y autoriza las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos de las instituciones bajo su ámbito de conformidad con la ley. Cuando dice previo a eso, es que ya yo lo audité. Ya yo lo audité. O sea, si puse el sello es porque yo dije, eso está muy bien. Te aseguraste, es el auditor interno. Me aseguré, entonces ya yo hice la auditoría ahí. Y la voy a hacer ahora otra vez de mí mismo. Es, por ejemplo, un ejemplo técnico, vamos a decir así. Nosotros somos auditores externos y una compañía X se la auditó el año 2017. La firma X lo auditó. Y después hay un problema de socios en el 2019 y dicen, nosotros queremos auditar de nuevo el 2017, porque nosotros no creemos en eso. Eso no se puede hacer. La norma prohíben eso. La norma de auditoría prohíben eso. No se puede hacer una auditoría 2 veces a un año, a un ejercicio. Al contrario, el auditor predecesor puede decir, yo quiero revisar los papeles de trabajo
de ese auditor para yo hacerme un juicio y determinar. Y yo puedo inclusive encontrar un error. Yo como nueva firma puedo encontrar un error. Y si lo encuentro, le tengo que decir al auditor anterior, decir, mira, hay un error. Ven y reexpresa tu estado financiero tú mismo, porque yo no lo puedo hacer. Y reexpresar el estado financiero significa una falta grave para ese auditor, porque él se equivocó y tiene que ponerlo en el dictamen. Y tiene que decir, opinión del 5 de mayo del 2017, reexpresado el 20 de agosto del 2020. Y esa represión significa que usted se equivocó como auditor. Una sanción pública revelada. En su mismo dictamen. Para que tú veas hasta dónde la norma, porque estamos hablando aquí de que se puede o no se puede, pero también, aparte de la ley, está la norma de teoría, las normas de teoría interna, además las normas básicas de control interno, la NOVASI. O sea, que ¿quién lo hace? La hace la Contraloría en su rol que tiene constitucionalmente hablando. Entonces, por eso es que, digamos, como una opinión técnica, no política, porque la gente puede hablar de que si no se quiere, yo creo que auditen a todo el mundo y que inclusive si hay indicios de corrupción que lo sometan a la gente. Está muy bien eso, pero tiene que buscar las herramientas legales para evitar que entonces se haga un trabajo de balde y vaya a la justicia y se caiga en justicia. Sí, correcto. Terrero, entonces, partiendo del hecho de que ya la Contraloría ha publicado un aviso para el registro de firmas, según ya tu experiencia y diríamos, y las buenas prácticas para que la intención positiva, la intención aplaudible del presidente Luis Abinader tenga un sentido mucho más, diríamos, mucho más fuerte. ¿Cuál sería entonces la ruta que es recomendable que debería recorrer la Contraloría para llegar a tener ese resultado? Porque yo entiendo que no nadie que administre algo quiere hacer proceso para al final no tener un resultado favorable. Mira, yo te diría que ellos están facultados para hacer el registro de firmas, primero. Y lo que yo interpreto que dice la ley es, y el reglamento es que lo pueden contratar para revisar los procesos de controles internos y las ejecuciones que ha hecho las unidades de auditoría interna, que son las que están en cada una de las dependencias. Antes los auditores de la Contraloría dependían del ministro. El ministro lo buscaba. Búscame a Basilio, que es amigo mío, pónmelo ahí de auditor. Y él me hacía todo lo que yo quería. Ahora no. Ahora ese auditor reporta a la Contraloría de la República. Ahora yo creo que hay que comenzar por el génesis. Hay que modificar, cuando modifique la Constitución aquí, que aquí se modifica cada rato, que modifiquen el rol de la Contraloría de la República y le quiten ese rol del control previo y que lo pongan como auditor interno del Estado Dominicano, que no llame Constitución, llame Contraloría, o lo pongan como Contralor General de la República, Contralor, y ejerza como Contralor. ¿Ok? Si es Contralor, la función previa está correcta, pero si es auditor interno, no, porque no pueden ir las dos, coliden. Sí, es parte entonces del proceso. No puede cuestionar el proceso luego. No puede. Y entonces modificar la ley, porque la ley entonces también tiene sus vacíos con relación a lo que dice la misma Constitución y los mismos rol de auditor interno y contralor y todo esto. ¿Entiendes? Hay mucha... ¿Pudiera la Contraloría diríamos, en este ejercicio que está iniciando, contratar firmas de detectar algún tipo de debilidades en los procesos y remitir a la Cámara de Cuentas con diríamos, alguna solicitud puntual sobre lo que tenga en el hallazgo? O sea, ¿pudiera hacer eso? ¿Cómo te entiendes? Es decir, lo puede hacer, pero no va a servir de mucho porque la Cámara de Cuentas va a tener que venir a auditar de nuevo. Porque la Cámara de Cuentas no tiene por qué confiar en lo que me está mandando la Contraloría, que además ese es un dependiente del Poder Ejecutivo. ¿Quién nombra el Contralor de la República? El presidente. El presidente, así es. Entonces, la objetividad no es 100% garantizada ahí. Terrero, y quizá para que nuestros amigos comprendan un poquito mejor este tecnicismo, fíjate que a nosotros, cuando nos toca como auditores externos, cuando abordamos una empresa, la primera reunión es con el Departamento de Auditoría Interna. Para evaluarlo. Para evaluarlo. Y si esos procesos que ellos llevan nos dan confianza, son efectivos, entonces nosotros comenzamos a desplegar un plan de trabajo confiando en ciertas áreas porque ya nos hemos percatado que ellos han cumplido. Y eso ayuda a que los honorarios sean menores. Totalmente de acuerdo.
Totalmente. Porque ya yo confío en el sistema de control interno y confío en eso. Inclusive, muchas veces usamos esos auditores de ellos para que nos acompañen en el trabajo de auditoría. ¿Pero por qué? Porque hay confianza. Correcto, así es. Porque tú ves, por ejemplo, que el jefe de auditoría interna tiene objetividad y no es un sí señor o un hombre que está ahí con la cabeza apretada. No, no, no. Un profesional con calidad y tú ves sus informes. Porque eso es lo que nosotros hacemos, lo evaluamos los informes. Correcto. Y evaluamos los auditores. Es así. Así es. Y No, no puede ser otra cosa. de hecho, Terrero, cuando en el informe, vamos a suponer, hay un informe con una situación en los inventarios, pues nos metemos de lleno a los inventarios porque hay problemas. Claro, O claro. sea, Terrero, finalmente nos queda un minuto. Me gustaría que tú hicieras una ambientación realmente de esta oportunidad que tenemos los profesionales de aportar, de participar y sobre todo, como bien tú dices, que no hay un ánimo de hacer señalamientos políticos, sino que cualquier planteamiento lo estamos enfocando hacia lo técnico, porque de esa manera es que entendemos que nosotros con la experiencia, ¿verdad? Que estos años nos han permitido, es la única manera de aportar. Sí, yo pienso que el gremio de nosotros, de contadores públicos autorizados, debe ser más agresivo, debe jugar un rol mucho más, diríamos que más duro, de frente no a la situación del gobierno, sino a todas las áreas. Y pienso que es una gran oportunidad para que los contadores públicos que estén bajo la sombrilla del Instituto de Contador Público puedan trabajar en ambas instituciones y ayudar al gobierno sin problema. Ahora, pero yo creo que este mensaje final es un llamado para que el gobierno dominicano no se ponga guapito y revisen, consulten, busquen expertos, no a nosotros, expertos, abogados, especialistas. Por ejemplo, Finjus tiene siempre posiciones muy claras sobre las leyes. Ellos han participado en todo esto. Participación Ciudadana también. Bufetes de abogados grandes, bufetes de firmas internacionales que le puedan ayudar y, lógicamente, ahí sumar a la Cámara de Cuentas y la Contraloría de la República para que de una manera conjunta, porque son parte del sistema de control y auditoría del Estado Dominicano, y puedan ver luces de cómo se pueden hacer las cosas bien, para que no se calla, no se haga un trabajo que después al final no valga de nada y se perdieron los esfuerzos y los recursos. Mis amigos, muchas gracias al licenciado Andrés Terrero por este espacio que nos regala. Terrero, yo creo que tú vas a tener que seguir viniendo porque este tema parece que va para largo y yo creo que el gobierno, el país nos agradecerá cualquier opinión positiva que nosotros estemos. No, y hay muchos temas, por ejemplo, el tema de la declaración jurada, qué hacer, cómo hacer. Hay mucha gente nueva en el gobierno y también nueva en el Congreso. Muchachos jóvenes que no saben bien qué es lo que hay, qué es un bien. Oye, no saben bien qué es un bien. Así es. O sea, un bien físico o intangible, pero es un bien. ¿Y dónde está? Si lo tengo aquí, si lo tengo en España, si lo tengo allá, es un bien. Tenemos que hablar de eso, porque esa ley de la declaración jurada de bienes es sumamente importante para que ahora, como le dijo el presidente, el día 15 de agosto de septiembre se vence. Y si no declaran, lo va a suspender. Y si en 3 semanas no declaran, están cancelados. Y decirle cómo, y cómo lo asesoramos, que es una parte importante de los contadores públicos, asesorar a esos señores diputados, senadores, funcionarios del gobierno, que tienen que responder, y hay que decir algo, que hay gente que no tiene decreto, que también tiene que declarar, que hacer declaración jurada, como por ejemplo, todos los encargados de compras de la dependencia, y según la ley, tienen que hacer su declaración jurada. Correcto. Y lo que Terrero, se fueron. Terrero, muchísimas gracias y seguimos entonces en contacto para que sigamos discutiendo estos temas. Muchas gracias. Mis amigos, hasta la próxima semana. Gracias por la sintonía.